Ahí está listo, Fer. Cualquier cosa te Bueno, avisa. bueno, bueno, este en el punto 2 dice, dadas las siguientes funciones algebraicas por su fórmula, graficarlas y definir la función inversa cuando sea necesario, restringir el dominio y o codominio para que corresponda a función 1 a 1. Eh, bueno, hay que graficar, o sea que hay que graficar la función dada y graficar la función inversa, ¿sí? Entonces yo voy a graficar esta función para ver si es 1 a 1 o no, que es 1 menos x cubo sobre 3. Para eso voy a utilizar el GeoGebra. Vamos a poner, no se abre la calculadora. A ver. Bueno, vamos a escribir acá 1 menos, no me escriba, 1 menos, ahí tengo, 1 menos x cubo sobre 3 y tengo que fijarme si esta función es 1 a 1. Entonces vamos a copiar el dibujo, lo vamos a pegar en el punto. Bueno, pregunta para cualquiera, ¿cuándo una función es 1 a 1? ¿Cómo me hago para dar cuenta gráficamente si la función es biyectiva? ¿Cuándo es 1 a 1? ¿Respondió alguien? Sí, sí, soy, dice cuando se traza un horizontal y corta en un solo punto. Bien, yo tengo que trazar horizontales por el gráfico y lo tiene que cortar en un solo punto, ¿sí? En este caso, si yo trazo cualquier horizontal por el gráfico, lo va a cortar a la recta en un punto. Por ahí voy a hacer un trazado para el que no entienda eso de qué es lo que se hace. Se traza una recta horizontal, ¿sí? En realidad tengo que trazar todas las cantidades de rectas horizontales que yo pueda y acá la corta en un punto, ¿sí? Entonces, donde yo trace una recta horizontal la voy a cortar en un solo punto, por lo tanto la función es biyectiva. Por lo tanto, admite función inversa, no tengo que restringir dominio, voy a poder trabajar directamente. Sí, bueno, me dice que defina la función inversa cuando sea necesario restringir el dominio y codominio para que corresponda a una función 1 a 1. Entonces acá vamos a sacar el dominio y la imagen de esta función para después poder definir la función inversa. Entonces el dominio de esta función son todos los reales. Y vamos a sacar la imagen,
Recuerden que el codominio tiene que coincidir con la imagen. La imagen de F también son todos los reales. ¿Sí? Y ahora lo único que me falta es definir la función F a la menos 1. Necesito encontrar F inversa. ¿Sí? ¿Cómo hacía para encontrar la función inversa? Yo tengo la función I igual a 1 menos x cubo, que me vayan diciendo cómo se encontraba la función inversa, menos x cubo sobre 3. Bueno, para encontrar la función inversa lo que vamos a hacer es despejar x, ¿sí? Como acá yo tengo menos x cubo sobre 3, es negativo justamente la variable que yo quiero despejar, vamos a despejar x, la voy a pasar para acá, x cubo sobre 3, queda positivo. Y de este lado me va a quedar 1 menos i. Luego el 3 que está dividiendo en x cubo sobre 3 va a pasar multiplicando y me va a quedar 3 por 1 menos i. Y acá me quedaría x al cubo. Despejo x, lo que está como potencia cubo pasaría como raíz cúbica. Entonces me va a quedar raíz de, y puedo hacer distributiva, 3 por 1 me quedaría 3. Y 3 por menos i me va a quedar menos 3i. ¿Sí? ¿Y qué sería lo último que hay que hacer para encontrar la función inversa? Hasta ahí despejé x. Es lo que se hace ahora. Se hace un cambio de variable. Lo que es x pasa a ser y, lo que es y pasa a ser x. Hago el cambio de variable, entonces esta x pasa a ser y me queda raíz cúbica de 3 menos 3x. Voy a pasar al dibujo. Como GeoGebra. Vamos a habilitar una. Me va a quedar y igual a raíz cúbica. Vamos a poner paréntesis. Vamos a poner 3 menos 3x. Como no tengo acá la opción de raíz cúbica, voy a poner elevado a la 1/3. Acá no. Elevado a la 1 dividido 3. Bueno, ahí está. Lo escribo como elevado a la 1 sobre x. Enter. Y vamos a poner la función igual a x. Entonces le vamos a dar igual. Configurar. Entonces vamos a llevar este allá.
Vamos a copiar la función inversa. Este lo vamos a sacar. Y vamos a pegar el nuevo gráfico. Bueno, entonces yo con verde tengo f. Este que está con verde sería f, que era una función 1 a 1. Con rojo tengo la función inversa, ¿sí? Que también la dibujé. Y en línea de puntos hice la función identidad. Con línea de puntos está hecha porque a partir de esa línea de puntos, a partir de esa recta, es lo que se tiene que reflejar el gráfico de la función con la función inversa, ¿sí? Entonces esto me da la idea de que se refleja la función inversa con la función dada, y ahí quedaría dada la función inversa para que ustedes puedan comprobar gráficamente que está bien realizada. Bueno, faltaría definir nada más, ¿sí? Me quedaría f a la menos 1, dos puntos. Primero va dominio, que sería la imagen anterior, que bueno, como eran los reales no vamos a tener problema. En los reales, que sería la imagen. De la otra función tengo que hacer cambio acá, dominio con imagen, pero bueno, como los dos eran los reales, no va a pasar nada. Tal que pongo f a la menos 1 de x. Dos puntos y pongo la fórmula. No, igual. Pongo raíz cúbica de 3 menos 3x. Acá me estoy equivocando. No. A ver, déjenme de GeoGebra. Y es menos x. Esa tendría que ser la función. Perdón, me estaba equivocando ahí. Bueno, esto en realidad tendría que estar desplazado un poquito y pasar por estos puntos. No me deja moverlo. Pero bueno, ahí tendríamos que mover esto. No me deja moverlo. Tendría que mover esa ecuación, esa recta punteada, para que me haga el reflejo, pero bueno, no me deja arrastrarlo. No sé por qué. Bueno, y el otro punto es el punto C, que también es lo mismo. Hay que definir la función 1 a 1. Tengo 3 logaritmo en base 5 de x menos 1. ¿Sí? Vamos a calcular el dominio de esta función, la función logaritmo.
Recuerden cuál es el dominio de la función logaritmo. Vamos a ver si tiene desplazamientos o no. El dominio de la función logaritmo son los valores que van desde 0 hasta infinito. ¿Sí? No pueden tomar los valores ni 0 ni negativo, por lo tanto el logaritmo de esta función es desde 0 a infinito, ¿sí? Que sería la restricción. Tiene multiplicación por 3, lo único que tiene un estiramiento y tiene un desplazamiento vertical de menos una unidad hacia abajo, ¿sí? Entonces el dominio de esta función sigue siendo desde 0 hasta infinito. Y la imagen de la función, si ustedes se acuerdan el gráfico de la función logaritmo, son todos los reales. Tiene desplazamiento de una unidad hacia arriba, pero no me va a afectar en nada, ¿sí? Esa sería la imagen de la función. Lo que vamos a hacer ahora es despejar y para poder encontrar f a la menos 1, entonces me va a quedar y igual a 3 por logaritmo en base 5. Acá les voy a hacer solamente la parte analítica, después el gráfico, bueno, con GeoGebra se puede hacer y si no, habría que hacer tabla de valores o saber cómo es la función logaritmo, o le hago un boceto más o menos de cómo quedaría la función de x menos 1. El menos 1 esta parte. Despejo x, me va a quedar y más 1. El 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo a toda esta expresión sobre 3 igual al logaritmo en base 5 de x. Y acá tengo que hacer una pausa y me tengo que acordar de la definición del logaritmo. La definición del logaritmo me dice que el logaritmo en base b de a es igual a c, si solo si b elevado a la c es igual a a. Entonces nosotros acá en mi ejercicio tenemos que identificar quién es b, quién es a y quién es c, ¿sí? Entonces vamos a escribir con otro color. Este 5 que está acá sería mi b. Esta x que está acá sería a. Y todo lo que está del otro lado, el i más 1 sobre 3, sería c. Entonces ahora vamos a definir la función utilizando la definición del logaritmo. Me va a quedar que b elevado a la c, o sea que 5 elevado a la c, que sería i más 1, sobre 3, entonces b elevado a la c es igual a a, es igual a x. Y ahí ya tengo despejado x, y ahora lo único que me quedaría hacer es el cambio de variable. Lo que es x se va a llamar y, entonces me va a quedar y igual a 5 elevado a la x más 1 sobre 3, que sería una función exponencial, ¿sí? Esa sería f a la menos 1. Me quedaría definirla nada más. Me quedaría que f a la menos 1 está dada por lo que era dominio pasa a ser imagen, lo que es imagen pasa a ser dominio. En todos los reales, en, ahora pongo el dominio, 0 hasta infinito,
y hago el cambio de dominio por imagen y imagen por dominio, tal que f a la menos 1 de x es igual, y pongo la función 5 elevado a la x más 1 sobre 3. Y así quedaría definido. Bueno, recuerden el gráfico de la función, ¿sí? De la función logaritmo, es algo así. Pasa por 1. ¿Sí? En este caso tiene un desplazamiento, la función, la original tiene un desplazamiento hacia arriba de 1 unidad. Por lo tanto, el gráfico que yo voy a tener va a estar desplazado de 1 unidad. Y bueno, y va a tener un estiramiento de 3 unidades. Cuando x valga 1, iba a valer menos 1. No, 1 unidad hacia abajo es. ¿Qué hice? Es 1 unidad hacia abajo. Menos 1. Cuando x vale 5, bueno, cuando x vale 1, esto sería 0, y me quedaría menos 1. Ah, no puede valer 0, cuando x vale 1, mejor dicho, ahí va a valer menos 1, por acá vale 1. Y cuando x vale 5, 2, 3, 4, 5, y vale 0. ¿Sí? Porque me quedaría el logaritmo en base 5 de 5, me daría 1, 1 por 3, 3, menos 1, 2 me daría. 1, 2, cierto que tiene estiramiento, ahí sería el punto. O sea, la función logaritmo iría por acá. Así sería la función original. Y bueno, para hacer el gráfico de la otra función, puedo hacer una tabla de valores e ir asignando valores a x, ¿sí? Para obtener el gráfico de la función. El otro gráfico de la función seguramente tiene que ser de esta forma, ¿sí? Porque en este caso la base es mayor que 1, entonces el gráfico de la función me tiene que quedar algo así, ¿sí? Bueno, eso después lo pueden hacer ustedes, y acá quedaría definida la función, que por ahí es la parte que interesa. Vamos a pasar al otro punto. Reconocer cuál de las funciones que se indican a continuación admite función inversa. Bueno, admiten función inversa cuando las funciones son 1 a 1, ¿sí? Dice, f es la altura a la que se encuentra una pelota de fútbol t segundos después de que el arquero de la selección hace un saque de meta, ¿sí? F de t es la altura a la que se encuentra una pelota de fútbol t segundos después de que el arquero de la selección hace un saque de meta, ¿sí? Bueno, primero que nada, para todo esto, hay que saber qué significa cada palabra del problema, ¿sí? Una pelota de fútbol, todos tenemos que conocer lo que es una pelota de fútbol. Si no conocemos una pelota de fútbol, hay que buscar qué es una pelota de fútbol. 3 segundos después de que el arquero, hay que saber qué es lo que es un arquero y de la selección, me dice, bueno, entonces que habría que buscar un arquero de la selección para poder ver. Y también saber lo que es un saque de meta, ¿sí? Entonces el arquero sacó desde el arco y arrojó la pelota, ¿sí? Yo voy a dibujar la situación para que veamos si admite o no función inversa. Yo tengo, ¿sí? Y esto tiene que ver con física. El arquero sacó, pegó la pelota se elevó, recorrió un buen tramo
y cayó. ¿Sí? ¿Esta función admite función inversa este gráfico? No, porque tocan dos puntos. La Cortan horizontal. dos puntos. ¿Sí? Si yo haría eso, me cortaría en este punto y en este punto. ¿Está bien? Bueno, es lo único que había que hacer esto, nada más, si admite función inversa o no. Esta función no admite función inversa. ¿Sí? Y el punto C, f de x dice que es 8 más x menos 10 elevado al cuadrado, representa el precio de una cierta herramienta, donde x es el número en miles de herramientas producidas. ¿Sí? Puedo hacer el gráfico de la función, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá, este es del A, entonces no admite función inversa, y del B, hacer acá la función, tiene desplazamiento la función, ¿sí? De 10 unidades hacia la derecha, Derecha. ¿está bien? Y tiene de 8 unidades hacia arriba. Arriba. Entonces tendría eso, y después la función x cuadrado, solamente que tiene desplazamiento. O sea que aquí me quedaría esto y esto. Ese segundo gráfico que dice admite función inversa, bueno, ninguno de los dos gráficos que me habían propuesto admite función inversa, ¿sí? Uno es una cuadrática y el otro es una función parabólica, que también sería una cuadrática, una posible cuadrática, ¿sí? Sí. Recuerden que la función posición en tiro parabólico es una cuadrática también. Bueno, ninguno de los dos admite función inversa. ¿Se entiende? Sí, Fer. Sí pusieron en el chat que también están de acuerdo. De acuerdo. Bueno, acá en el punto 2 me dicen que si g, tal que g de x es igual a 3 más x más e a la x menos 1, determinar g a la menos 1 de 5. ¿Sí? Bueno, primero que nada vamos a tratar de determinar el dominio de esta función, ¿sí? Para poder determinar g a la menos 1 de 5. Entonces acá yo tendría que despejar x como para poder ver, pero si después llegamos a ver, van a ver que está difícil para despejar x, ¿sí? De esta función. Vamos a tratar de determinar g a la menos 1 de 5 directamente. Vamos a graficar. Tres más x. Tratemos de analizar aquí. La otra era paréntesis. Tratemos de analizar aquí. Era menos 3x, ¿no? La función. Menos 3x. Y eso elevado a la 1 dividido 3. Vamos a tratar de buscar puntos clave acá.
Vamos a calcular en la función original, vamos a calcular, yo voy a graficar esto, para que tengamos una idea de qué es lo que hay que hacer nada. Vamos a imprimir pantalla. Voy a entrar acá. Vamos a marcarla. Para la función verde, este es f, y este es f a la menos 1. ¿Sí? Vamos a calcular entonces acá f de algún valor que me dé justo, que es la que está con verde. Vamos a calcular f de 3. ¿Sí? Vamos a la función f de 3 y reemplazamos aquí. 3 al cubo me queda 27, 27 dividido 3 me queda 9, con el negativo que está acá afuera me queda menos 9, y 1 menos 9 me queda menos 8. ¿Sí? Ahora vamos a ir en f a la menos 1, f a la menos 1 de, vamos a calcular de menos 8. Bueno, hasta acá nos llega el gráfico, ¿sí? Pero si acá nosotros tengo menos 8 aquí, y si ustedes van a f de menos 1, ¿cuánto vale? En f a la menos 1, ¿cuánto vale cuando vale menos 8? Vale 3. 3, ¿sí? Con esta partecita me quiero quedar yo. ¿Sí? Fíjense que f de 3 vale menos 8. Y en la inversa, f de menos 8 vale 3. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Entonces se intercambian. Entonces vamos a ver acá. Vamos a hacer chiquitito esto. No, vamos a sacar. Bueno, acá determinar g a la menos 1 de 5. ¿Sí? Sigo lo escribiendo más porque si no, María. Entonces habíamos dicho nosotros que f de 3 valía menos 8. Y f de menos 8, f era menos 1 de menos 8, valía 13. Acá me están pidiendo g a la menos 1 de 5. G a la menos 1 de 5 es igual a algún valor a, no conozco. ¿Sí? Entonces g menos 5 sería el 8, el menos 8, y a sería el 3 en mi ejemplo. ¿Sí? Ahora yo tengo que buscar g de ese valor a, y me tendría que dar igual a 5. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer es igualar esa función que a mí me dieron a 5 para poder encontrar el valor que me están pidiendo. ¿Sí? Entonces vamos a poner 5 es igual a 3 más x más e
a la X menos 1. Tendría que calcular el valor de X. ¿Sí? Bueno, si hacemos el dibujo, vamos a poder encontrar ese punto, ¿sí? Que lo tengo. Si haciendo el gráfico de la función vamos a poder encontrar. Despejando está complicado. ¿Sí? Me quedaría 5 menos 3, me quedaría 2. Igual a X. El 3 que está acá sumando va a pasar restando. Más E elevado a la X menos 1. Sí, yo recomendaría que hagamos el gráfico de la función para poder encontrarlo. ¿Sí? No sé si hay tiempo, Mariana, de que hagamos el gráfico. Sí, Fer, no hay ¿Sí? problema. No te Bueno, preocupes. vamos a hacer el gráfico de la función. Este lo vamos a sacar. GeoGebra es 3 más X más X más E elevado a la X menos 1. Correcto. Correcto. Ahí tengo el gráfico de la función. No, eso tendría que haber sacado. A ver. Ahí tenemos el gráfico de la función. ¿Sí? Esta es la función original. ¿Sí? Vamos a buscar cuándo la función vale 5. ¿Sí? Entonces venimos acá al gráfico de la función. Debería ser lo más grande. Vamos a buscar cuándo la función vale 5. ¿Sí? Vamos a marcarlo. Ahí sería 5. Trazo una recta horizontal y lo corta en este punto. Bajo en línea de puntos para ver cuánto tiene que valer X, y X tiene que valer 1. Entonces, ese puntito va a quedar marcado ahí en el gráfico, se va a ir.
Entonces acá donde me piden ellos cuánto vale g de menos 1 de 5, que ahí cambié x por y, esto tiene que valer 1 según lo que calculé. Esa sería la respuesta usando el gráfico de la función. ¿Sí? Porque y valía 5, cuando x valía 1, y valía 5 en la original, y en la inversa va a ser al revés, g de 5 va a valer 1. G a la menos 1 de 5 va a valer 1. Bueno, eso sería para encontrar en ese punto justamente el valor. Está difícil para despejar porque tengo una x por un lado y tengo e a la x menos 1 es una exponencial combinada con una polinómica, o sea que está difícil para despejar a x. ¿Sí? No sé si alguno la despejó, pero para mí sería gráficamente el análisis. Sí, es muy complicada la función. Sí, es complicada la función. Pero bueno, entonces ahí tendría que recurrir al gráfico más que nada para poder resolver. Claro. ¿Sí? Y bueno, y utilicé otro ejemplo para ver en dónde estaba parado y qué es lo que tenía que hacer. Fíjense que bueno, acá utilicé la función que habíamos visto hace rato. F de 3 vale menos 8, entonces f a la menos 1 de menos 8 tienen que cambiar los valores. Por eso es que hice este procedimiento. Claro. ¿Sí? Es preguntarme en la función original cuándo valía 5, lo vi en el gráfico, cuándo vale 5, cuándo vale 1. Entonces acá lo llevo y vale 1, ya está. Claro. Dada la función es definida por la siguiente fórmula, bueno, también me dan una función definida por la siguiente fórmula, me dan x más 2 sobre 5 menos x, es el punto B representado gráficamente. Restringir cuando sea apropiado dominio y codominio para que los gráficos correspondan a funciones 1 a 1. Luego hay que trazar el gráfico inverso y analizar si corresponden o no a una función. Definir en cada caso la función inversa. Vamos a definir en cada caso la función inversa, vamos a hacer el punto B, vamos a hacer el dibujo, vamos a utilizar GeoGebra, vamos a sacar esto, que si no va a llevar tiempo, suprimo, y vamos a GeoGebra, x más 2 sobre 5 menos x. Bueno, ahí tengo la función x más 2 sobre 5 menos x. ¿Sí? Imprimo, pego en Paint, recorto, bueno, ahí está, me dice que grafique, represento gráficamente, entonces bueno, ahí representé gráficamente la función x más 2 sobre 5 menos x, ¿sí? Me pide restringir cuando sea apropiado dominio y codominio para que los gráficos correspondan a funciones 1 a 1. Esto sería una función 1 a 1. Sí. Dicen los Bien, chicos que bien, vamos a calcular el dominio de la función esta. Me dicen cuál es el dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de la función?
Son todos los reales. El 5. Bien, menos el 5. Ahora vamos a encontrar la imagen de la función. Imagen de la función. Estoy empezando a sentir frío. La imagen de la función. ¿Cuál sería la imagen de la función? La imagen, los reales. Los reales. Bien, menos. A ver, acá no puedo verlo bien al dibujo. Vamos a verlo sí, para ver la función. Menos el 0. No, no sería menos el 0 porque fíjense que está atravesando acá el eje X. El 1. Menos el 1. Sí, bueno, acá no se ve bien, no sé por qué GeoGebra no me deja ver ahora ese 1. ¿Está? ¿Sí? Miren. Bueno, ahí vale 1, ¿ves? Es menos el 1. Lo único que me quedaría ahora es despejar. ¿Sí? Bueno, después hay que trazar el gráfico inverso y analizar si corresponden o no a una función. Y eso después tengo que hacer en inverso. Y dice definir en cada caso la función inversa. O sea, me están pidiendo que encuentre la función inversa. Entonces me va a quedar y igual a x más 2 sobre 5 menos x. Bueno, ¿cómo hago para despejar la función, la variable x? ¿Qué es lo que tendría que aplicar? ¿Qué aplicarían, chicos? Se debería aplicar diferencia de cuadrado. No. Tengo que hacer la división entre estos dos polinomios. ¿Sí? Para tratar de llevar esto a una sola x. Voy a hacer x más 2 dividido 5 menos x. Si quieren sacan factor común menos, entonces le va a quedar x menos 5. Y el menos lo llevan arriba y hacen la división. Bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Me va a quedar x más 2 dividido menos x más 5. Este es muy importante que lo sepan porque esto van a utilizar cuando vean integrales por reducción a fracciones simples. Esto lo van a tener que manejar bien, ¿sí? De hacer este tipo de divisiones. Entonces hago x dividido menos x me da menos 1. Multiplico menos 1 por 5 me da 5. Menos por más me da menos. Acá viene un más 5. Y acá me quedaría menos 1 por x, me quedaría más x. Acá se escribe menos x. Sumo, cancelo los dos primeros y me queda 7. Este es el resto. Este es el cociente. Y este es el divisor de minúscula. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo acá lo voy a escribir ahora así. ¿Sí? Esa división, ¿sí? Que es de
sobre X sobre divisor. Yo le voy a escribir igual al cociente más el resto sobre el divisor. Así voy a escribir eso. Entonces esto me va a quedar menos 1, que es lo que me dio el cociente, más lo que vale el resto, que es 7, sobre 5 menos X. Si ustedes después hacen el cálculo de esto, van a volver a la misma función. ¿Sí? Si hago 5 menos X por menos 1 y al resultado le sumo 7, me va a quedar arriba X más 2. ¿Sí? Entonces me va a quedar X más 2 sobre 5 menos X. No voy a poder simplificar, voy a volver al original. Entonces esta sería la función arreglada para poder despejar X. ¿Está? ¿Se entiende eso, Mariana? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora sí voy a despejar entonces. Me va a quedar Y más 1. El menos 1 va a pasar sumando. Igual a 7 sobre 5 menos X. Como mi variable X está en el denominador, yo le voy a pasar todo lo que está en el denominador multiplicando. Y este Y más 1 va a pasar dividiendo. Voy a hacer un cambio. Me va a quedar 5 menos X es igual a 7 sobre Y más 1. Voy a despejar X, me va a quedar X de este lado, porque como es negativo me va a quedar de este lado. X es igual a 5. Y todo el otro término que es positivo me va a quedar menos 7 sobre Y más 1. Hago el cambio de variable, me queda Y igual a 5 menos 7 sobre X más 1. Y esa sería la función inversa. Este es F a la menos 1. Bueno, de ahí le quedaría hacer definir la función. Lo que es imagen va a pasar a ser dominio, lo que es dominio pasa a ser imagen, y bueno, y acá queda definida la función. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Es necesario que la defina o ustedes la definen? No, no es necesario. O sea, ya saben cómo la van a definir, ¿verdad? Sí. Bueno, si Sí. alguno no Sí. sabe, bueno, de acá ya está como prácticamente ya cocinado para definirla nada más. Dominio se cambia por imagen, imagen por dominio, tal que F a la menos 1 igual, y pongo la formulita esta que hallamos aquí. ¿Está bien? Bueno, y me faltaría trazar el gráfico de la función inversa, que bueno, eso lo hacen ustedes también. Si no, vamos a estar con este ejercicio mucho tiempo. Avanzo. ¿Está bien, Mariana? Sí, está bien, está todo bien. Dice, dado el gráfico de la función f, hallar si existe, y dice, usar las gráficas de las funciones f y g para calcular cada límite si es que existe. Si el límite no existe, explicar por qué. ¿Sí? Entonces por ahí me van dando, no sé cuál de los puntos hay que hacer. Vamos a hacer alguno, ¿sí? Límite cuando x tiende a 1 de f de x. Entonces me vengo y me acerco a x. En x me acerco a 1, ¿sí? O sea, me acerco por acá y vale menos 2. Y me acerco por acá y vale menos 1. ¿Cómo son los límites laterales cuando x tiende a 1 en f? Son distintos los límites laterales. Por lo tanto, acá el límite no existe. El B me dice el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x.
¿Cuánto vale el límite cuando f de x tiende a, cuando x tiende a 1 por derecha en f de x? Sería por derecha, sería yendo desde el 2 hacia el 1, vale este valor que vale 1. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x es por el otro lado, me acerco desde 0 hacia 1, me voy acercando, ¿sí? Por derecha, y vale 2, el puntito que está marcado con negro. Luego en g de x dice cuando x tiende a menos 2. Cuando x tiende a menos 2, me voy a acercar por acá. Me voy a acercar por acá. Obviamente el recorrido lo tengo que hacer tocando el gráfico, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo tocaría el gráfico, vendría por acá y llego hasta este valor. Y acá, vengo por acá y llego hasta este valor. Con los dos llego al mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, sí existe el límite y vale menos 2. G de x, cuando x tiende a 2, dice. Acerco por acá. Acá sí pueden usar los dedos mejor todavía. Si ustedes van juntando los dedos, recorriendo la función, y llegan a tocar los dedos, porque sí existe la función. Pero si llegan al límite y ya no se tocan los dedos, es porque no está definida la función. Salvo que también sea infinito. También es otra cosa que podría pasar. Bueno, fíjense que si yo me acerco por acá, recorro la función y me acerco por acá, voy a 6. Y si me acerco por acá, voy a 5. 6 y 5. No coinciden los valores, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de g de x no existe. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda de g de x. O sea, me va a acercar por izquierda, por los valores que van desde 1 a 2. Vale 5. ¿Ahí vamos bien? Sí, Fer. Vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x y la función g de x, ¿sí? Límite cuando x tiende a menos 2, ¿sí? Entonces vamos a menos 2, primero que nada en f de x para ver cuánto vales, ¿sí? Parece que vale 4, ¿sí? Entonces acuérdense que el límite de una suma es la suma de los límites. Yo puedo descomponer esto. Límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, el límite cuando x tiende a menos de f de x, este vale 4. Y en el otro, en g de x, el límite cuando g de x tiende a menos 2, valía menos 2. Bueno, hago el cálculo, 4 menos 2 me da 2. Puedo calcular el límite, vale 2. En el h tengo el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x. Aquí era igual el límite de un producto. No. Límite de una suma, límite de una resta, límite de un producto, límite de un cociente. ¿Es la distributiva? Hago distributiva, límite de f de x por el límite de g de x. ¿Sí? Entonces vamos a calcular primero el límite de f de x, ¿sí? Cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, vale este valor, ¿sí? Podríamos decir que vale 0,5. Me acerco por acá, me acerco por acá, vamos a poner 0,5. Parece que es menos de 0,5. Pero bueno, si no me dan las referencias, está complicado. Que se atengan a las consecuencias. 0,5 por, y vamos a calcular g de 0, ¿sí? G de 0 me acercaría por acá y me acercaría por acá. Aparentemente vale 3
0,5 por 3 me quedaría 3 medios. Bueno, en f de x, cuando x tiende a 2, fíjense que yo quiero calcular f de x cuando x vale 2, ¿sí? Estaría acá, vale menos 1. Y g de x cuando x tiende a 2, habíamos dicho que no existe. Por lo tanto, ese límite tampoco existe. El límite de x cuando x tiende a menos 1 de una función producto. Vamos a calcular primero el de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado me da 1, más 1 me va a dar 2 esto. La función directamente me da 2. Y en f de x, cuando x tiende a menos 1, acá en menos 1, habíamos dicho que no existía. Ah, no, acá no lo habíamos analizado. Bueno, pero fíjense, cuando x tiende a menos 1, en f de x, me vengo por acá, por derecha, y por acá en izquierda, y llego a dos valores distintos. Por lo tanto, esto no existe. ¿Sí? Cuando x tiende a 3 medios, ya el dibujo está remil escrito, vamos a tratar de verlo, ¿sí? F de x cuando x tiende a 3 medios, o sea, sería 1,5. Acá. Vale 0. Y g de x en un medio sería por acá. Ya, mamá. Vale 3,5. ¿Sí? O sea que valdría 7 medios. 7 medios elevado al cuadrado. Quedaría 7 medios elevado al cuadrado. Me va a dar 49 cuartos. Y 0 dividido 49 cuartos. 0 dividido cualquier número me va a dar 0. Bueno, eso sería. ¿Se entiende? Disculpa, Sí. ¿podrías explicar el ejercicio H, el que te salió 3 medios? Por Bueno, favor. pueden hacer una captura de eso, así borro lo del gráfico, Bien. por las dudas. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí. Vamos a limpiar porque por ahí esto, todas las manchas que tiene, es complicado de ver. Vamos a poner resaltador. Dice f de x cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces x tiende a 0 y yo me acerco por acá y me acerco por acá. ¿Sí? Me acerco en x igual a 0, me acerco ahí. Y tengo este valor. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale el límite, mejor dicho, ahí? ¿Sí? Porque con los dos me acerco a 0, llego ahí, y me acerco a 0 y llego ahí. Yo acá dije que vale 0,5, pero por decir, para mí aparentemente 0,5 sería ahí, o sea, vale un poquito menos de 0,5. ¿Sí? Yo puse 0,5 porque dije, bueno, como no me da referencia, pongo 0,5. ¿Sí? ¿Lo podés ver? Sí. Bueno, ¿sí? Me acerco por acá a 0 y me acerco por aquí a 0. ¿Cuánto vale I ahí en ese punto? Para vos. Ahí es donde se Para tocaron. mí, según lo que veo, valdría...
Ahí. ¿Cuánto vale I? En esa marquita roja. Acuérdate que esto es 0 y acá está 1, o sea, tiene que ser un valor que está entre 0 y 1. ¿Cuánto vale? Para vos. Para mí sería 0,5. Yo lo Bueno, veo como que está a la mitad. bueno, 0,5. Para mí es un poquito menos, pero yo le puse el 0,5 ahí. Ah, bien. ¿Ves dónde marqué arriba? Sí. 0,5. Ahora voy con G de X para ver cuánto vale el producto. Entonces vengo a 0 también y me acerco a la función. Por acá y me acerco por el otro lado. En los dos choco en el mismo valor. Acuérdate que acá está 2 y acá está 4. ¿Cuánto vale acá? 3. 3, que es lo que puse aquí. Ah, ¿Y cuánto es 0,5 por 3? Que sería 0,5, acuérdate que es un medio. mm, Un medio por 3 me da... 3 medios. Bueno, esto es como suponiendo, ¿no? Porque esto no es exacto. Yo no tengo la escala, no tengo los milímetros ni nada por el estilo, pero si no, podríamos fácilmente calcularlo. ¿Está bien? Sí, ahora sí entendí. Ya Gracias. puedes, ya puedes dormir tranquila. Gracias. De nada. ¿Algo más? Avancemos. Trazar el gráfico de una función que cumpla las siguientes condiciones. ¿Sí? Y bueno, me dan las condiciones que cumple la función. Me dicen que el dominio es desde menos 4 hacia infinito, menos el 0. ¿Sí? Entonces en 0 yo voy a hacer una línea de punto. Esto también lo pueden hacer ustedes. Yo lo hacía, línea de puntos con lapicera roja o lápiz rojo, para saber que ahí yo no tengo que poner nada del gráfico. Está prohibido poner cosas en la línea de punto roja. Esto primero que nada. Con resaltador. Me dice que va desde menos 4 hasta infinito el dominio. Entonces acá ahí va a ser mi dominio, ¿sí? Esto es simplemente una marca de agua que yo hago para saber dónde tiene que haber dibujo, en qué franja tiene que haber dibujo, ¿sí? No me habla de la imagen, por lo tanto no voy a suponer nada. No me habla si es par ni impar, por lo tanto no voy a suponer nada. Y ahora voy a empezar a marcar los puntos. Hasta ahí ya tengo el dominio definido, ¿sí? Son todos los reales que están desde 0 a desde menos 4 infinito, que está marcado con resaltador abajo. Que eso no va a ir en el dibujo, yo lo pongo para después borrarlo, pero para saber que desde ahí tiene que haber dibujo. O sea, ¿sí? En esta franja tiene que haber dibujo. Acá está prohibido dibujar algo. ¿Está bien? Dice que f de menos 2 vale 2. Entonces voy a empezar a marcar los puntos. F de menos 2, vengo a menos 2, me paro en menos 2, vale 2. Este puntito acá. Después me dice que f de menos 4 vale menos 4. Como si lo tomaba menos 4, yo tomo menos 4, vale menos 4. Ese puntito de ahí. Tiene que ser un punto en negro, porque si lo toma el menos 4. F de 1 vale 1. Entonces me paro en x igual a 1 y subo una unidad. Dice, es acotada en menos 4, 4. ¿Sí? Es acotada en menos 4, 4. ¿Qué significa que sea acotada en menos 4, 4? Que se puede sacar el máximo y el mínimo, creo. Que se pueden sacar las cotas superiores y que se Y el pueden sacar inferior. las cotas inferiores. O sea que en ese intervalo entre menos 4 y 4 nunca se va a ir a infinito. ¿Estamos? Nunca se va a ir ni para infinito ni para menos infinito la función. Eso es para tenerlo en cuenta.
Después dice que es creciente en menos 4 a 2, a menos 2, de menos 4 a menos 2 es creciente, ¿sí? Entonces eso también lo hago con resaltador. Resaltador, desde menos 4 hasta menos 2, le hago que es creciente. Ahí. Después dice en 1 infinito. Desde 1 a infinito. También es creciente. Dice que es decreciente desde menos 2 hasta 0. Ahí es decreciente. Y en 0, 1. Este pedacito. ¿Sí? Ya me va dando pie a qué es lo que tengo que hacer. Y en 0, 1. Ahí ya tengo el creciente, decreciente. Luego de nuevo es decreciente y creciente. Bien, después me dice que el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x vale 0. Entonces vamos a calcular el límite. Cuando x vale menos 2, acá me acerco por izquierda y por derecha y dice que el límite vale 0. Entonces acá voy a hacer una línea de punto blanco, porque acá llega la función ya sea así, así, así o así. ¿Sí? Le hago como una arañita ahí. Entonces cuando x menos 2 vale 0, marco ahí con punto porque ya está definida, el menos 2 vale 2, pero el límite vale 0. Entonces me vengo y pongo ahí la arañita. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda vale menos 3. Cuando tiende a 0 por izquierda vale menos 3. Entonces vengo el puntito acá, porque no puede tocar, y viene así o viene así. Después borraré lo que no corresponde. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x vale 3. Línea de puntito en blanco. Y viene así o viene así. Media arañita. El límite cuando x tiende a menos 1 de f de x vale 1. O sea, está definida por los dos lados. ¿Sí? Cuando x tiende a 1 por derecha, no, por izquierda, vale 1. Entonces será así. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha vale 2. Entonces acá vendrá así. ¿Sí? Hasta ahí tengo todos los puntos de referencia que yo necesito. ¿Sí? Lo único que me queda es unir los valores eso. ¿Sí? Yo voy a tratar de unirlo con otro color, con el celeste. Arranco desde menos 4, ¿sí? En menos 4 valía 4, y luego el otro punto que tengo es que el límite cuando x tiende a menos 2 vale 0, o sea que voy a ir, y aparte tiene que ir creciendo, entonces hasta ahí yo voy a ir creciendo. Esto lo pueden hacer crecer como ustedes quieran, si lo quieren hacer crecer con una recta directamente no pasa nada. Después ya cuando tengan que ver con cavidad, ahí sí van a tener que tener en cuenta esto. Después me dice que cuando voy desde acá, desde menos 2 hasta 0, va decreciendo. Y el límite en x igual a 0 por izquierda vale menos 3. Entonces me bajo y me voy hasta ahí. ¿Sí? Y ahí uno ese punto. Luego me dice que el límite cuando tiende a 0 por derecha vale 3 positivo. ¿Sí? Me vengo hasta acá y uno con este punto en donde estaba definido, porque el límite cuando x tiende a 1 por izquierda vale 1. ¿Sí? Eso está marcado acá. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda vale 1. Y tiene que ser decreciente, o sea, ahí está decreciente. Y luego, el límite cuando x tiende a 1 por derecha vale 2. Tanto acá hasta este punto. Y desde ahí la función tiene que ser creciente. Bueno, ahí con celeste quedó justamente la función que necesitamos. ¿Sí? Y fíjense los intervalos: creciente, decreciente, decreciente y luego creciente. Y los valores que me estaban dando ya están marcados. Está marcado un valor que va, ¿sí? Este valor cuando x vale menos 2
y vale 2, lo dejo marcadito, queda parte de la función, y lo puedo poner con celeste si quieren. Y este punto, que es el del 4 menos 4, menos 4 menos 4, también está marcado, y ahí quedaría la función. ¿Se entiende? Sí, Fer. Bueno, faltaría el tema esto de que es acotada en menos 4, 4. ¿Sí? Vamos a hacer con otro color en una partecita. Hacer con moradito. Vamos a hacer como una cajita desde menos 4, desde ahí empieza la función hasta 4. Hago esto. Y acá el mayor valor parecería ser que es este. ¿Sí? Entonces la imagen viene, fíjense que viene de menos 4 hasta 3. ¿Sí? Esa es la imagen de mi dibujo, ¿no? Y hay algunos valores obviamente que no los toma, pero bueno, la imagen es acotada, tiene un valor máximo y un valor mínimo. La imagen tiene un valor máximo y un valor mínimo, por lo tanto, la imagen sí está acotada para lo que ellos me pedían. Se puede ver que la imagen está acotada. O sea que la función es acotada en el intervalo menos 4, 4. ¿Sí? Tiene cotas superiores y cotas inferiores. Bueno, eso sería, Mariana. Sí, Fer. Todo bien. Yo creo que está bárbaro que se hayan quedado hasta acá los chicos. Bueno, vamos a seguir en la semana, ¿no es cierto? La Dale, próxima semana. dale. Bueno, Bueno, ahora ya perdón. te comparto cualquier cosa de este PDF para que lo tengan también.